Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Sean ustedes bienvenidos, estudiantes de primero de secundaria, a esta nueva experiencia en el área de comunicación y lenguajes. Mi nombre, Evelyn Signani, maestra de primero de secundaria. Vamos a iniciar esta nueva experiencia con el tema titulado Estructura morfosintáctica del castellano. Empecemos. El escritor boliviano Manuel Vargas Severich Vallegrandino, en el año de 1987, produjo un texto muy bonito titulado Cuentos Tristes, del cual extrajimos un hermoso cuento que está catalogado dentro de los cuentos de terror titulado Jacinta, mismo que les invitamos a que ustedes puedan leer. Posterior a la lectura de este cuento, que es realmente muy bonito, es un cuento juvenil, les invito a responder las siguientes preguntas. La primera, ¿de qué trata el relato y quiénes participan en él? La siguiente pregunta, ¿qué parte del relato te llamó más la atención? ¿Qué parte es la que más te gustó en el relato? La siguiente pregunta, ¿en algún momento del cuento notaste que el escritor utilizó esta hermosa técnica del suspenso? Y por último, ¿el texto que tú leíste, según tu apreciación, tuvo coherencia? ¿Fue ordenado como para que tú lo puedas comprender? Muy bien. Una vez que nosotros hayamos respondido estas preguntas, tenemos que comprender algo que es muy importante dentro del lenguaje. Tenemos que comprender que cualquier texto tiene que tener palabras diferentes para que se puedan comprender. Y estas palabras tienen que tener un orden, como en el que tenemos en la siguiente cita de Gabriel García Márquez, que dice así: la felicidad es como la dicen, que solo dura un instante, y no se sabe si se tuvo, sino cuando se acaba. La verdad es que dura mientras dure el amor, porque con amor hasta morirse es bueno. Pudimos apreciar una variedad de palabras, y algo que nosotros debemos resaltar es que se utilizó un orden, una secuencia para lograr y garantizar una comunicación efectiva. ¿Cómo logramos esta comunicación efectiva? ¿Cómo podemos nosotros garantizar que el texto que nosotros vayamos a escribir, que nosotros vayamos a relatar, tenga orden, secuencia? Todo ello nos lo proporciona la gramática, mediante sus herramientas, mediante las herramientas que nos proporciona el lenguaje y la gramática. Una de ellas es la morfosintaxis. ¿Qué es la morfosintaxis? La morfosintaxis es esta herramienta que se encarga de estudiar las reglas que nos ayudan a construir oraciones claras y precisas, que sean eficientes para una comunicación efectiva. Si nosotros vemos una oración, es muy similar a un rompecabezas. Agarramos las piezas de un rompecabezas, cualquier pieza, y las vamos poniendo lado a lado para formar una imagen correcta. Lo mismo sucede con las palabras. Si nosotros utilizamos las palabras correctas en un orden adecuado, podremos construir oraciones que nos permitan una comunicación efectiva. Para tener un buen orden en nuestras oraciones,
necesitamos darle sentido, precisión, concordancia y orden en los datos. Sentido en el momento de decir que tenemos que tratar de manifestar una oración clara y con una idea completa. Como por ejemplo, si yo digo en este momento, la casa que pinté es de María. Es una oración corta, pero tiene un sentido completo. Tiene que tener precisión, como cuando decimos, todos tenemos hambre, vamos a comer. ¿Por qué decimos que tiene precisión? Porque utilizamos las palabras idóneas, las palabras adecuadas para manifestar una idea. Concordancia, que es algo muy importante al momento de escribir y al momento de hablar. Cuando hablamos de concordancia, estamos hablando de la coincidencia obligada que se tiene que tener entre el género, el número y la persona. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros decimos, el fútbol es divertida, no existe concordancia entre género y número. Si decimos, el fútbol es divertido, sí existe concordancia y se puede comprender de manera correcta. Y algo que nosotros no debemos dejar pasar, el orden de los datos. Nosotros ordenamos las ideas, es el orden que nos guía en muchos aspectos de nuestra vida y lo mismo sucede con las palabras. Vamos a dar un ejemplo. Si nosotros decimos, hay fruta mucha que comer, no se puede comprender cuál es el sentido que le queremos dar a nuestra oración. Pero si nosotros le damos otro orden a esas palabras y decimos, hay que comer mucha fruta, se puede comprender. Con estos 4 datos, nosotros vemos que sí, la morfosintaxis nos ayuda a dar una comunicación efectiva. Pero vimos también que la morfosintaxis es la unión de 2 palabras, morfología y sintaxis. Vamos a conocer cuál es la etimología de la palabra morfología. Morfología proviene del griego morfo, que significa forma, figura o estructura, y de logos, que significa estudio. Entonces diremos que la morfología es una disciplina de la gramática que estudia las palabras y su definición. En unas palabras más sencillas diremos que es el estudio de las palabras. Por ejemplo, si decimos nosotros pan, la palabra pan que nosotros conocemos, y decimos panadero, decimos panadería, podemos ver que a partir de la palabra pan pudimos construir otras 2 palabras. Esa es la parte que estudia la morfología. Pero veamos ahora qué es lo que significa sintaxis. ¿Cuál es su etimología? Proviene del griego sin, que significa con, y taxis, que significa orden. Por ello podemos decir que la sintaxis es esa parte de la gramática que estudia la forma en la que se combinan, se relacionan las palabras dentro de una oración, de manera que el contenido sea coherente, que tenga un sentido claro y sea ordenado. Por ejemplo, vamos a ver esta oración. Si decimos, cultural hay diversidad Bolivia en, no se comprende qué es lo que queremos decir.
Si ordenamos por medio de lo que nos enseña la sintaxis esta frase, tendremos: en Bolivia hay diversidad cultural. Muy bien. Vamos a revisar este título que también es muy importante y que complementa todo este tema que hace la morfosintaxis, y es el análisis morfológico. Y les invito a poner bastante atención y recordar también lo que ustedes han ido aprendiendo en el transcurso de estos años. ¿Qué es el análisis morfológico? Es el que nos ayuda, nos sirve para identificar las categorías gramaticales a las cuales pertenecen las palabras que están dentro de una frase, dentro de una oración. ¿Cuáles son estas categorías gramaticales? Estamos refiriéndonos al artículo, al sustantivo, al verbo, al adjetivo, al pronombre y a las demás categorías gramaticales que hemos ido estudiando poco a poco, paso a paso. Vamos a ver en este momento un pequeño ejemplo para que podamos comprender mejor lo que es el análisis morfosintáctico. Vemos en esta oración: las niñas juegan con su pelota verde. Si nosotros separamos palabra por palabra esta oración, identificaremos que la palabra las es un artículo, niñas es un sujeto, juegan es el verbo, con es la preposición, su es un pronombre posesivo, pelota es un sujeto y verde llegaría a ser un adjetivo. Así, de este modo, nosotros hemos podido comprender lo que es la morfosintaxis y todo su contenido. Bueno, habiendo llegado al final ya de este contenido, quiero plantearles dos interrogantes. ¿Qué les pareció el tema? Y si consideran que este contenido es importante para su formación en lenguaje. Con ello, yo me despido hasta una siguiente oportunidad, dejándoles dos recomendaciones. Puedan consultar en los textos de aprendizaje y además visitar las páginas de Educa Bolivia. Hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.